Saludos mi gente, mis emprendedores. Estamos en otro episodio más de Negocio Legal SOS con esta nueva temporada. Te doy la bienvenida y te doy gracias por el apoyo como siempre. SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. Estás escuchando Negocio Legal SOS con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Vamos a estar hablando hoy de este tema que de verdad que he visto que ha sido una constante y es esta diferenciación entre lo que es un contrato de servicios y lo que es un contrato de empleo. Vamos a entrar un poquito en lo que son, ¿verdad? Un contrato de servicios generalmente se realiza cuando yo estoy contratando de forma independiente, o sea, un contratista independiente para que realice X servicio. Así que como yo quiero eso, y yo les he dicho a ustedes que eso tiene que estar por escrito siempre, pues entonces tenemos lo que es un contrato de servicios. Por el otro lado, ese contrato de empleo lo que hace es que cuando yo voy a contratar como empleado una persona para mi negocio, entonces deben de estar unas cláusulas específicas para ese contrato de empleo. No son lo mismo, pueden parecerse mucho, pero tienen muchas diferencias y eso es lo que quiero hablar hoy contigo. Vamos a empezar por el contrato de servicios porque yo sé que ese es como el más esperado, el que más nos gusta conocer y saber qué cláusulas yo tengo que tener ahí. De inicio, en un contrato de servicios tú tienes que estar bien claro que tú tienes que empezar por identificar a las partes. Suena tan lógico, pero la identificación correcta de las partes es necesaria por distintas razones. Número uno, tienen que saberse con quiénes están firmando ese contrato. ¿Quiénes son las personas obligadas a ese contrato? ¿Y qué son personas? Personas son tú y yo, pero también las personas son personas como una empresa, ¿ok? Eso se le llama persona jurídica. Así que una empresa puede estar firmando ahí. Me dice, pero es que una empresa no firma porque no es una persona. La empresa firma y lo está representando en ese momento su presidente o la persona que haya seleccionado esa empresa, ¿ok? Esa identificación es importante, pero no es la única. Ahí se identifican otras cosas como, por ejemplo, ahora, si no has hablado con tu contable, tienes que saber que cuando termina el año y te toca pagar planillas, tú tienes que llenar unas informativas cuando tú tienes contratos por servicio. Y tú tienes que proveer cierta información. Así que esa parte de identificación te va a permitir a ti obtener esta información para no tener que posteriormente estar solicitándola. Que no te la den, que sea un problema. Entonces, ¿qué le vas a solicitar? Tú le vas a solicitar el nombre completo, el número de registro, su copia de su registro de comerciante, su seguro social. Si tiene uno patronal, el patronal. Si no, pues su seguro social, ¿ok? Esas son de las cositas más importantes, pero yo, ¿verdad? Te invito a que con tu contable te sientes y le digas qué es lo que yo necesito cuando voy a contratar un contratista independiente y lo añadas a tu contrato. Esa es de las primeras cosas y es de las más importantes. ¿Por qué? Si tú no llenas una informativa a final de año, no puedes reclamar eso como un gasto. Las reglas del juego se han ido modificando, se han puesto un poquito más dificilitas, así que te tienes que adaptar para estar seguro. Y hay otras cuestiones con el contratista independiente. ¿Cuáles son? El contratista independiente, cuando tú le pagas en el año y has pasado por más, ya le has pagado más de $500, tú tienes una obligación en ley de retenerle el 10% a menos que esa persona tenga una exención, ¿verdad? Mientras no la tenga, tú tienes una obligación después que pasa esos 500 de retenerle. Y esa notificación tú tienes que enviar ese dinero a Hacienda. Así que tú tienes ahí otra obligación que tienes que estar puesta en ese contrato, que tiene que estar clara, que tienes que especificar qué es lo que va a suceder, ¿ok? Y esa información que obtuviste anteriormente te va a servir. Ya tienes 2 puntos. Para mí es sumamente importante diferenciar entre lo que es un contratista y un empleado. ¿Por qué? Porque no existe una ley que claramente indique esto es un contratista independiente y esto es un empleado. Y como no existe, nuestro Tribunal Supremo ha tenido que ir interpretando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Esto es hasta el día de hoy. Si cambia posteriormente y crean una ley, pues entonces sería llevarse a cabo esa ley. Pero hasta el día de hoy
hasta el día de grabar este video ha sido así. Ahora, hay unas cosas que son importantes que tú comprendas. Y es que tú tratar a un contratista como si fuera tu empleado te puede conllevar a ti una responsabilidad y unas obligaciones posteriormente de unos beneficios que tú tenías que haber estado sufragando y no lo hiciste porque lo tratabas como empleado, aunque eran contratistas, y no estabas haciendo esos pagos. Así que por eso es que esa línea de empleado y contratista tú tienes que poder marcarla muy, muy bien. Y si ya se han establecido unos criterios particulares de cómo tú hacer esa separación. Y es bien importante que los tengas presentes. Yo te los voy a ir detallando poco a poco más adelante que quiero hacer esta distinción, pero te quiero mencionar algunas cláusulas más del contrato. Ahora, ¿qué otras cosas yo puedo añadir en mi contrato de servicio? Pues parece obvio otra vez, pero te voy a explicar por qué te lo voy a mencionar. Tú tienes que poner cuáles van a ser esos servicios que se te van a brindar. Pero yo me voy más allá. Tú tienes que ser lo más específico posible con ese servicio que se va a ofrecer e incluso incluir aquello que no se va a estar incluyendo en ese servicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se dan tantos malos entendidos que gente que dice, ay, es que yo pensaba que lo que dice ahí, eso incluye además esto, esto y esto. No, señor. Este trabajo que se va a realizar incluye A, B, C, D. No va a incluir esto y esto y esto. En caso de requerir estos servicios adicionales, tienen un costo adicional o se realizaría un contrato adicional o se haría un anejo adicional. Pero eso tiene que quedar claro para que esa relación entre ambas partes no sea un problema. Y se los digo, no porque me lo esté inventando, se los digo porque la experiencia manejando situaciones con mis clientes me dicen a mí que ese contrato de servicio, mientras mejor trabajado esté y mientras más especificado tenga algunas cosas, quita muchos dolores de cabeza, mi gente. Así que anótalo muy bien. Mira, yo no sé cómo tú has estado trabajando hasta ahora, pero tú vas a tener una mentalidad ahora de coger tu contrato y revisarlo conforme a lo que hemos estado hablando aquí hoy. ¿Ok? Entonces ya tu contrato tiene unas cláusulas de identificación de las personas, tiene una cláusula de cuáles van a ser esas funciones. Hay otras cosas que tenemos que acordar. ¿Cuál va a ser el costo de esos servicios? ¿Cómo es que tú le vas a pagar? Son varias cosas dentro del mismo marco. Número 1, tú puedes establecer que va a ser por hora. ¿Ok? Pero además de establecer que va a ser por hora, pues tú tienes que establecer cada cuánto es que entonces se va a pagar ese servicio. ¿Ok? Y hay formas de indicarlo. Por ejemplo, yo les sugiero siempre a mis clientes que cuando tengas un contratista independiente, tú tengas un estimado que te hayas realizado o una factura preferencialmente, ¿verdad? Y es que esa factura detalle cuáles fueron los servicios y cuánto te está cobrando. Si no te incluye la retención del 10%, después de los 500 te toca a ti como quieras retenerlo, ¿ok? Así que tú tienes que tener una contabilidad interna sharp. Así que yo se lo he venido diciendo desde que estamos en audio en la primera temporada y pretendo seguir repitiéndoselo. Usted tiene que tener una contabilidad interna. Si usted tiene un contable que usted le da todo lo que es la contabilidad de su negocio, de todas maneras usted tiene que tener un sistema en su negocio. No tiene que ser demasiado elaborado, simplemente tenga un sistema. ¿Qué pasa con la factura? ¿Cuándo se hacen los pagos? ¿De qué manera se hacen los pagos? Mantenga las entradas y las salidas. Eso por lo menos, ¿ok? Ahora usted estableció, va a ser tanto la hora, se va a facturar, se tiene hasta tal fecha para facturar porque los cheques se hacen en tal fecha. Si eso no ocurre, ¿qué va a pasar? Eso es lo que tienes que detallar ahí en ese espacio. Esa remuneración, ¿cómo va a ocurrir? ¿Cuándo, dónde, cómo? Todo. Mire que las cosas claras conservan amistades, así que usted empieza por ahí. La gente le tiene miedo a los contratos y me dicen a veces, licenciada, pero es que lo que pasa es que no quieren por contrato, lo quieren verbal. Y yo dos cosas digo cuando me dicen eso. Número 1, la persona que te dice que no quiere firmar un contrato, esa es tu luz roja para decir, no me conviene, ¿ok? Porque el contrato es la manera de yo poner por escrito lo que estamos acordando. ¿Ok? Y si tú entiendes que tú vas a cumplir con tu parte y yo con la mía,
El contrato no debe de ser una causa de miedo o de tensión. ¿Sí? Eso es una garantía para ambas partes de que yo voy a cumplir con lo mío y tú vas a cumplir con lo tuyo. Sí, por lo tanto, esa es la parte número 1. La segunda es que ese contrato es el que le da transparencia a las cosas, porque el tiempo pasa, mis emprendedores. ¿Y qué es lo que pasa? Que la memoria no es la misma y se te olvidan algunos detalles y algunas cosas que creías o tenías entendido que habías llegado a este acuerdo, no está por escrito y pues no existe, ¿ok? O tú le dices, mira, me debes dentro de los servicios, me falta tal cosa y la otra persona te dice, no, eso no estaba incluido. Y tú, sí, habíamos dicho. Pues, ¿cómo evitamos esas controversias? Con el contrato. El contrato va a decir qué incluye, qué no y cómo se van a hacer las cosas y that's it. Así que cuando hay una controversia nos vamos al contrato. Y eso limita controversias mayores. No es que las va a evitar quizás totalmente, pero sí te las va a reducir considerablemente y ese es el propósito. Pero no es la única razón por la que tú debes de tener un contrato de servicio. Si tú me has estado siguiendo, sabes que una de las recomendaciones que yo hago es que tú crees una estructura de negocio. Tu estructura puede ser un DBA, puede ser una LLC, puede ser una corporación, la que sea mejor para tu negocio. Y esa estructura lo que te va a dar a ti es cierta protección. Si tú escoges una LLC, una corporación y otras de estas estructuras, te permite y te protege a ti como dueño de ese negocio. Y lo que hace es separar dos personas. Cuando eso ocurre, esa separación, estamos protegiendo al dueño. De alguna manera, estamos separándolo. ¿Por qué? Porque no son la misma persona, porque los ingresos no son los mismos y las responsabilidades tampoco. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una estructura de esa manera, pero no me comporto como tal? No tengo contrato, no tengo estructura interna como facturas, no tengo de los contratistas independientes, no guardo la información, el registro de comerciante, la documentación que permita identificar que, mira, este es un contratista y este es mi negocio. Pues tú esa línea, ese escudo de protección, lo vas eliminando. Así que mi intención siempre cuando yo les hablo a ustedes es que ustedes no solamente tengan su negocio, sino que se aseguren de mantenerlo protegido. Y nosotros aquí en Negocio Legal SOS siempre les guiamos a 3 cosas: a crear sus negocios, a mantenerlos y a hacerlos crecer. Ese es nuestro objetivo. Así que por eso es que yo soy achaco y repito, es bien importante que usted tenga bien presente esto. Si volviendo a lo que es el contrato de servicios, usted ya tiene estas 3 cláusulas. ¿Qué más usted puede incluir aquí que le ayude a protegerse? Aquí ya van unas cuestiones que son variables también. Va a depender de su tipo de negocio. Algunos pueden tener más o pueden tener menos y yo les voy a hacer una sugerencia y usted agarre todo aquello que a usted le convenga. En la mayoría de las ocasiones se puede trabajar dentro del mismo contrato y en otras de forma separada, lo que es un acuerdo de confidencialidad. ¿Sí? A veces, cuando se trabaja dentro del contrato, se incluye una cláusula. Cuando se trabaja como un contrato aparte, se incluye, ¿verdad? Es todo un contrato. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre tenerlo de una forma u otra? A veces es cuestión de gusto, pero también cuando estudiamos el negocio, es que la recomendación de hacerlo de una forma u otra toma su forma. Ahora, como quiera, yo quiero decirte, tenerlo en el mismo contrato no está mal, puede ser específico, pero tiene sus límites en cuestión del espacio que vas a utilizar. Si tu tipo de negocio necesitas hablar bastante y detallar mucho todo lo que tiene que ver con la confidencialidad y para ti es sumamente importante eso, yo te recomiendo un acuerdo de confidencialidad de forma separada, ¿verdad? Pero ya eso se evalúa caso a caso. Pero ya sabes que si es así, lo pones en tu contrato de servicio. Yo de todas formas, a veces aconsejo que aunque tengas tu acuerdo de confidencialidad, tú mencionas una cláusula acá y haces referencia a ese acuerdo de confidencialidad que firmaste. Y ya está. Y ahí cubre las 2 bases, ¿ok? ¿Qué otras cosas puedo tener en mi contrato? Pues tú vas a tener unas cosas que te van a proteger cuando tú tienes un contrato de servicio, a ir tirando esa línea de que este es un contratista y no es mi empleado. ¿Y qué cosas tiran la línea? Que tú le vas a decir a ese contratista
En esas cláusulas, el contratista se está obligando a entregar ¿qué cosas? El registro de comerciante y la documentación que tú necesitas para establecer que es un dueño de negocio por separado y que no es parte de tu negocio, ¿ok? Vas a ir estableciendo algunos parámetros ahí, que él se responsabiliza por todos los beneficios, pagar su seguro social, pagar Medicare, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que detallar cuáles son sus obligaciones y que él está consciente que esas son sus obligaciones. Que la relación entre las partes no es de empleado, sino de contratista independiente. Esas son otras cosas que tú tienes que ir mencionando. Así que es ir dándole golpes a lo mismo y repitiendo, este es contratista independiente, no es mi empleado por esto, esto, esto y esto. Y ahí es que se va a ir señalando. Ahora, otra cosa que tienes que tener muy presente es esta cuestión de los horarios. ¿Okay? Si él no es tu empleado, si ella no es tu empleada, tú no puedes estar exigiéndole necesariamente un horario particular de trabajo. No obstante, la jurisprudencia sí ha permitido, y aquí en Puerto Rico se ha permitido, que ciertos tipos de trabajo se requiera quizás dentro de un horario y un término de tiempo para que se realice ese trabajo. Entonces sí se puede establecer que las partes elijan horarios, que las partes determinen, mira, vamos a escoger un horario semanalmente o el horario va a ser siempre, yo voy, como tengo que hacer X trabajo, voy a estar yendo X día a este horario, ¿verdad? Y hay una iniciativa, pero que ya es en conjunto desde el contratista hasta ti. Porque quiero que comprendas cuando tienes un contrato de servicio que tú eres el cliente ahí. ¿Ok? Esa es la distinción mayor entre el contrato de empleado. Tú ahí no eres el cliente, tú eres el patrono. ¿Ok? Acá tú eres el cliente en el contrato de servicios. Y como cliente que eres, a ti te van a estar brindando unos servicios bajo unas cláusulas, unas obligaciones y responsabilidades y bajo unos parámetros específicos. Y eso yo lo voy a seguir repitiendo, tienes que abrir la mente a entenderlo. Ese clic de cambiar, porque tenemos el chip del contrato de empleados tan automático que me fallan mucho en este punto. Así que yo lo voy a repetir muchas veces. Cámbiame el chip y recuerda que tu comportamiento es absolutamente diferente. Ese no es tu empleado. Ese es un contratista y tiene unas obligaciones contigo contractuales que tiene que cumplir. Y that's it. ¿Ok? ¿Ves que ya tienes cubierta bastante la parte de lo que es esa distinción? Que parece tonta, pero vuelvo y te digo que no hacerlo pudiera conllevar que si ese contratista, alegado contratista, le da con reclamar, hacer una reclamación con que, mira, no, él a mí me trató como empleado, mira, yo tenía un horario, yo ponchaba, yo me supervisaba, tenía un control. La separación entre un contratista y un empleado va a estar en cuánto control tienes tú sobre su trabajo, sobre lo que es. Si tú supervisas y haces y le dices todo lo que tiene que hacer, está más cerca de ser empleado. ¿Okay? Si tú estableciste unas funciones, pero tiene un espacio de libertad de poder mover y hacer ciertas cosas, entonces se acerca más a la definición de contratista. No estoy diciendo que automáticamente por eso lo sea, se evalúan varios criterios, como por ejemplo la documentación que le pides, la libertad de tiempo, si tiene libertad de contratar empleados para su empresa, si tú eres su único cliente, porque en el contrato de servicios es bien raro y difícil que haya una cláusula de exclusividad a menos que hayan ciertas excepciones, porque tú no eres el único cliente. Él es un negocio. Que te tiene voluntariamente como su único cliente, ya esos son otros 20. ¿Ok? Pero desde la idea contractual tiene que estar súper claro para ti que esta relación de empleado y de contratista es bien diferente. Y que si tú fueras el patrono, a ti te toca quitarle de su cheque la retención por la contribución sobre ingresos. Tú tienes que restarle lo del Seguro Social y Medicare. Tú tienes que hacer tu aportación de Seguro Social y Medicare.
tú tienes que pagar disability. Y hay unas responsabilidades contributivas que tú tienes con agencias que te tocan en alguna parte retenerle todo el porciento por ley a ese empleado, o te toca aportar una parte o te toca pagarlo totalmente. O sea, entonces, si estás tratando un contratista de la forma incorrecta, de repente pueden requerirte hacer todos esos pagos de forma retroactiva. O sea, eso es lo que tú tienes que salvarte y guardarte de no caer en esa trampa. Y de que tener bien claro esta idea de lo que es un empleado versus un contratista. Si vas a contratar un empleado, pues contratas un empleado. Si tú lo que necesitas es un empleado donde tú mantienes el control de todo lo que está haciendo, pues eso es un contrato de empleo. Pero si tú lo que quieres es un contratista independiente para que realice ciertas labores en las cuales tú no tienes tanto control sobre la persona o sobre la empresa, pues entonces tú tienes un contratista independiente, ¿ok? Por ahí empezamos a definir. Si ustedes tienen preguntas sobre esto, yo quiero que en los comentarios ustedes escriban acá qué es lo que no entienden, qué necesitan más aclaración y cómo, incluso me digan cómo lo han estado haciendo hasta el momento. Sería bien chévere que podamos entonces empezar a entablar una conversación en los comentarios. ¿Qué hacemos entonces, mi gente? Vamos a añadirle otras cláusulas a ese contrato de servicio. Yo quiero que tengas presente que en el contrato de empleo, con lo que hemos dicho, tú también tienes que identificar a las partes. ¿Okay? Tú también tienes que detallar las obligaciones. Tú también tienes que establecer ahí cuáles son el horario de trabajo. Ahí sí va, un horario de trabajo fijo. Cuántas horas semanales va a estar trabajando contigo. Y tú vas a establecer todo lo que tenga que ver con esa función que le has puesto en ese contrato. El método incluso a veces de pago, pero el más importante es la frecuencia de pago de ese empleado, que se le van a estar reteniendo, ¿verdad? Las contribuciones, etcétera, etcétera. Todo eso va a estar ahí, ¿verdad? Que es un empleado que tiene una obligación, una responsabilidad, que se compromete a cumplir con las normas de la empresa. Si ustedes ya tienen y deberían de tener cuando tienen empleados un reglamento o un documento que establezca las normas del negocio, que se compromete, ¿verdad? La entrega. Eso es el contrato de empleo. A eso me refiero cuando hablamos de un contrato de empleo. Alguien que su responsabilidad es llegarme aquí, por ejemplo, de 8 a 5 y trabajarme conforme a sus responsabilidades detalladas, ¿ok? Y realizar las tareas que yo le encomiende con la supervisión mía directamente o de alguien que yo haya delegado. Eso es un empleado. Un contratista es una persona que yo contrato para realizarme X trabajo en quizás X cantidad de tiempo con unas expectativas detalladas en cuanto a las funciones en ese contrato. Y ya está. ¿Que el contrato se puede renovar? Sí. ¿Que yo no tengo obligación contigo porque yo no soy tu patrono de estar reteniéndote más allá de lo que la ley te obliga del 10%? Eso está bien claro. ¿Que tu negocio es una cosa y que yo soy otra? Eso está bien claro. ¿Que tú tienes que considerar en ese contrato que tú eres el cliente? Eso tiene que estar ahí bien claro. Y esa es la distinción. ¿Okay? Métetelo en la cabeza para que cuando te toque hacer un contrato, tú puedas ver cuál de los dos es el que estoy trabajando. Ya hablamos de la cláusula de confidencialidad, que eso lo puedes trabajar en ambos a base del acceso que va a tener esa persona. ¿Está bien? Ya dijimos de la confidencialidad, ya hablamos de las funciones y en el caso del contratista, los gastos del contratista, todos los gastos que tenga su negocio para poder responderte a ti, le corresponden. Gasolina, todo lo que sea, le corresponden a ese contratista porque no son tuyas. Si tú mandas a tu empleado y tu empleado, parte de sus funciones es ir a visitar clientes, por decir un ejemplo, pues hay un gasto que está invirtiendo ese empleado en gasolina probablemente que tú tienes que considerar uno o dos. O le das para los gastos o le provees un vehículo, ¿verdad? Eso no es lo que ocurre con el contratista. El contratista tiene que tener su equipo. Tú no tienes que proveerle el equipo a menos que sea necesario que sea con un equipo particular de tu negocio. Tú no tienes que proveerle. Al empleado sí. ¿Vieron la distinción? ¿Ok? Así que ya tenemos ese. Tenemos las obligaciones que ya va a tener el contratista y tenemos un
cláusula que podemos mencionar también de cuál es el relevo de responsabilidad en cuanto al contratista. De unas cosas que te releva a ti, que no vas a intervenir en su negocio o con su negocio y que en caso de que ocurran ciertos accidentes o daños, no seas tú el que responda, sino que se hace responsable. También le puedes pedir, solicitar que tenga un seguro. Debes de asegurarte cuando tienes gente trabajando contigo de tener un seguro de responsabilidad pública también que te cubra en tus instalaciones cualquier situación que pueda ocurrir. Así que ahí tienes consejo adicional, ¿ok? Las razones por las cuales ese contrato se puede dar por terminado. Cuando te incumplen, cuando ocurren ciertas situaciones, ¿cómo se puede manejar ese contrato? ¿Cómo lo podemos dar por terminado? Porque los contratos se pueden dar por terminado. Si las personas obligadas no cumplieron con sus obligaciones, se puede dar por terminado. Pues ahí detallamos esa forma en que ese contrato puede terminarse. Y otro consejito que yo les puedo dar a ustedes, consideren circunstancias extraordinarias que ocurren. Nosotros en derecho le llamamos casos fortuitos, que son estas situaciones que no se pueden prever, como una pandemia, por ejemplo, como un huracán, cosas que están fuera del control de las partes. ¿Qué va a pasar cuando algo como eso ocurra? Entonces es algo que no se puede prever, pero en tu contrato ya estás adelantándote a esa situación y no lo dejas al diantre, tenemos que sentarnos a ver qué hacemos con este contrato, o que alguien te diga, no, tienes que cumplirlo, me tienes que pagar porque eso es lo que acordamos. Pues entonces ustedes acuerdan en ese contrato qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir, se va a dar por terminado el contrato, se va a extender, se va a paralizar, qué van a hacer, ¿ok? Y finalmente, aunque tu contrato puede tener muchas cosas más, yo te quiero mencionar una cláusula más solamente, y es la jurisdicción, que en caso, primero, ¿bajo qué ley este contrato va a estar trabajándose? ¿La ley de qué país? ¿Es Puerto Rico? Pues la jurisdicción la tiene Puerto Rico. Eso es lo primero. Pero no solamente eso. ¿Existe alguna controversia que tengamos que llegar incluso hasta los tribunales? ¿A qué tribunal? Puede ser tan general como decir a cualquier tribunal en Puerto Rico, como puede ser tan específico como decir al Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de Carolina. Así de específico, ¿verdad? Así que ustedes determinan, este es un contrato entre partes, así que las partes pueden tomar decisiones. Coge todos los consejos. Ustedes saben que yo siempre le digo, ustedes denle rewind, si algo se le quedó, anote y póngalo en función. Si hay algo más que usted no ha entendido, que usted quiera saber o que usted quiera consultar con nosotros, usted se puede comunicar con nosotros al 787-771-8000. ¿Por qué? Porque estos episodios del podcast son con la intención de orientar e informarte, pero no son una consulta legal y no constituyen como tal una consulta. Así que usted tiene que entender que esto no es un consejo legal que se le está dando a usted en específico, sino que esto es información para que usted pueda dar el siguiente paso. Usted necesita una consulta, entonces se puede comunicar con nosotros o comunicarse por las redes sociales Negocio Legal SOS. Y ya sabe que estamos aquí y que esta nueva temporada va a traer muchas cosas buenas. Muchas gracias por escucharme. Déjame en los comentarios qué te gustaría que hiciéramos, qué cosas, qué temas te llaman la atención, qué te gustaría que habláramos, qué personas te gustaría que entrevistáramos. Déjanos en los comentarios que vamos a estar pendientes leyendo. Muchas gracias, mi gente, y será hasta el próximo episodio. Bye, bye. Negocio Legal SOS. Llama para consulta al 787-771-8000.